Bueno, lo decíamos al comienzo de Telenoche, Argentina ha batido otro récord hoy con más de 110.000 casos. Hemos superado ya la barrera psicológica. Ayer 109.500, hoy casi 111.000 casos en todo el país. En Córdoba la situación ha sido un poquito por debajo del número de ayer. Mira, Roberto, vamos a ir repasando. 110.533 casos reportados oficialmente hoy. Esto siempre hay que remarcarlo porque no hay precisiones respecto a cuántas personas pueden haberse contagiado en las últimas 24 horas. Y 42 muertes reportadas. Fíjate que esta cifra más o menos se mantiene diaria, sí, casi estable, 2 más, 2 menos, desde que estamos en el pico de la tercera ola. En el caso de Córdoba, vos lo decías, 2.000 y pico casos menos que en los últimos días. Ayer casi 15.000 tuvimos. Sí, por eso, 2.000 y algo. Sí, sí. 12.827 casos nuevos, 4 muertes. Es difícil saber exactamente, porque te acordás, lo veíamos en otras olas, tanto en la primera como en la segunda, una diferencia de este tipo, si marca algún tipo de tendencia o no, porque para analizarlo hay que tomar los reportes semanales y verlos bien. La diferencia veíamos en las colas de testeos y demás, puede llegar a estar marcando alguna cosita, pero muy circunstancial. Todavía para saber si hemos llegado o no al pico, me parece que todavía faltan algunos días en Córdoba. De todas maneras, está muy bien la inquietud que dejás planteada, porque se la vamos a trasladar al doctor Sergio Coni, que él está radicado en Chile, pero es asesor del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, infectólogo, así que le damos las muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Doctor, ¿cómo le va? Muy bien, buenas tardes. Una sola salvedad, no soy infectólogo, soy experto en gestión, pero trato de aportar. Está bien, pero a modo de especialista, está un poco planteado lo que decía Roberto. Hoy en Córdoba, no sé si usted tiene los últimos números, casi 2.000 casos menos que los registrados ayer. Me parece, no sé, se lo trasladamos a usted, si es prematuro hablar de que hemos llegado al pico y a partir de ahora iniciamos la curva descendente, o todavía falta para un pronóstico en ese sentido. Sí, mi respuesta es que deberíamos ser cautos. Lo que te puedo hablar es de las grandes diferencias. Recién ustedes, cuando hacían la proyección, hacían la referencia a que ustedes vivieron y estuvieron haciendo crónica de otras olas, ¿está bien? Para llegar, para subir en las olas anteriores, nos tardamos 7 semanas. 7 semanas más o menos. Acá en 2 semanas hemos llegado a prácticamente duplicar el punto máximo de lo que fue la segunda ola, que fue la más alta que tuvimos. Entonces, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar que esto en realidad sature de alguna manera, que se llegue a la cantidad potencial de gente que se infecte muy rápidamente, y posteriormente a eso podríamos llegar a esperar una bajada más abrupta, como ha sucedido en los otros países donde esto ya estuvo antes. Es decir, no me animo a decirte que ya pasamos el punto máximo, pero creo que sí estamos muy cerca de empezar un proceso de una tendencia a la baja. Doctor, la variante Omicron es la predominante en Córdoba, ¿no? De eso ya no hay discusiones. Absolutamente no tenés ninguna discusión, basta que tú hagas una referencia a tu WhatsApp o algún grupo de WhatsApp que tenga y te vas a encontrar con que más de un cordobés te está avisando que en la familia tiene o un contacto estrecho o alguna persona que ya fue confirmada. ¿Y hay estudios en el mundo respecto a si estos contagiados, cuál es el periodo por el cual tendrían una especie de protección, de inmunidad para volver a contagiarse? En algunos otros casos eran 3, 4 meses. ¿Rige el mismo cálculo? Todavía no tenés el suficiente tiempo y la suficiente trazabilidad de esos estudios como para hacer de nuevo con certezas. Esta variante lo que tiene como característica diferencial es que se está manifestando tan rápido que no nos ha permitido, aun si bien hemos aprendido mucho y estamos actuando mucho más rápido, nos lleva más tiempo hacer estas predicciones. Lo que podemos asumir es sin duda y proyectar respecto de la variante Delta, sobre la cual sí ya tenemos datos. Y es de esperar que una vez contagiado tengas un proceso de generación de inmunidad respecto a un virus semejante. Y ahí haría la salvedad. Omicron también lo que te demostró es que tuvo la capacidad de variar lo suficiente como para producir lo que está produciendo.
infectar a vacunados, infectar a ya infectados. Por lo tanto, la recomendación fuerte que uno hace y lo importante a transmitir es que hoy por hoy tenemos que exacerbar los cuidados. Y quiero reforzar esto. Exacerbar los cuidados no es hacer lo que hacíamos antes, es hacer más que lo que hacíamos antes, en términos, por ejemplo, de el uso del barbijo, en términos de volver a lavarnos las manos, porque hemos dejado de lavarnos las manos, hemos dejado de hacer esos aislamientos dentro de la casa para evitar que los demás riesgos tengan mucha carga potencial de exposición al virus. Hay que exacerbar los cuidados y vamos a ayudar entre todos a que esto pase más rápido. Doctor, una última pregunta, por lo menos de mi parte, y que tiene que ver un poco cómo está impactando esto en la actividad económica, en las distintas empresas, los distintos rubros. Usted, por lo que ha venido siguiendo, ¿está de acuerdo con las medidas que se han adoptado? O en todo caso, ¿cómo proceder frente a los contactos estrechos, aquellas personas que por ahí son asintomáticas? ¿Y qué se puede visualizar o proyectar a futuro? Yo creo que esa es la pregunta. Es muy buena la pregunta, absolutamente es muy buena. Porque tenemos que hacer una gran diferencia en términos de cómo está impactando en este momento la pandemia respecto de lo que nos pasaba en la segunda ola. Hablemos de la que tenemos más cerca en la memoria, que fue la segunda ola. Sí. En la segunda ola no teníamos este volumen de casos. Entonces, esto no solo está impactando en el ámbito de la salud, sino que está impactando en la operación diaria del mercado, de las empresas, del funcionamiento de la sociedad, porque necesariamente la cantidad de contagios fuerza a ampliar las medidas en un espectro más amplio de gente. Entonces, ahí cambia la lógica que tenemos que asumir. En cierta forma, si yo fuera empresa, lo que haría es empezar a pensar que tengo que empezar a prever que estoy funcionando en un modo donde tengo que tener considerado el que va a caer mi grupo de trabajadores en un 40%, en un 50%. Esperemos que por poco tiempo, y eso también lo tenés que considerar. Tenés que ponerte en la cabeza y tenés que tener muy claro cuáles son tus empleados vacunados, porque esos serían a los que potencialmente con una PCR negativa le podrías volver a pedir tempranamente que vuelvan. Hay que hacer un esfuerzo, insisto, desde los que contratan, de tener una muy buena información de nuestros trabajadores para poder ir manejando esto. Un dato adicional, en Chile, para la última ola, que fue la ola Delta, la que tuvimos nosotros, todavía en Chile no impacta Omicron significativamente, recién estamos empezando a ver algún incremento, pero con la ola Delta, la industria, el sector empresarial, lo que hizo fue facilitar fuertemente el que la gente se pudiera hacer el testeo rápidamente para, teniendo el testeo negativo, tener la tranquilidad de poder volver a retomar las actividades. Eso creo que es importante incorporarlo en la lógica, porque lo que cambió en esta nueva ola es que nos impacta simultáneamente y en forma recursiva a más gente. Recursiva me refiero a que tuviste uno que fue declarado contacto estrecho, lo querés volver a hacer trabajar y de pronto te aparece un potencial nuevo contacto estrecho. Y ahí uno dice, pero perdón, si eras contacto estrecho, ¿qué hacías exponiéndote a hacer de nuevo contacto estrecho? Y ahí es donde uno tiene que levantar no solo la solicitud a la empresa para que tenga esas consideraciones, sino la solicitud formal del criterio a la persona de que si ya estás como contacto estrecho, hace todos los esfuerzos necesarios para cuidar tu trabajo, para cuidar la actividad, para no volver a ser contacto estrecho, es decir, exacerbar los cuidados, que es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Está bien. Doctor, bueno, clarísimo. La verdad, un placer poder hablar con usted. Ojalá no lo tengamos que molestar tanto. Eso va a significar buenas noticias, doctor. Me molestan por cualquier otra cosa y a su disposición, pero ojalá no sea por una nueva ola de COVID. Bueno, doctor, un fuerte abrazo, que tenga buen año. Muchas gracias. Gracias por la gentileza.